Bienvenidos a esta serie de videos en el cual analizaré lo que tiene que ver con el entorno económico y algunas alternativas de política pública. Vamos a revisar en una serie de videos cortos qué es lo que está pasando con las cifras económicas más importantes en el Ecuador, un poco de macro, un poco de tendencias en la última crisis, qué pasó, cuáles fueron los sectores más afectados y algunas alternativas de política pública, hacia dónde puede moverse el gobierno y cómo esto puede afectar a los sectores de la economía, a las familias, etcétera. Y hacia el final, en el último video, analizaremos un poco de estrategia empresarial y tácticas empresariales para hacer frente a un contexto de crisis. Así que en esta primera etapa lo que quiero hacer, en este primer video, lo que quiero hacer es analizar con ustedes muy rápidamente un diagnóstico sobre un poco de la economía mundial, en dónde está cada economía, qué va a pasar y cifras de crecimiento económico para que tengamos claros que efectivamente el entorno es complicado. Y que posiblemente el próximo año el panorama mundial tampoco sea mucho mejor, aunque hay ciertas luces que nos permiten pensar que hay todavía oportunidades que se pueden aprovechar para evitar que la cosa se ponga más complicada de lo que ya está. Así que iniciemos entonces viendo este primer gráfico en el cual aquí lo que vemos es el ciclo de negocios global, es decir, no es el crecimiento económico de cada país, de cada economía del mundo, sino que básicamente lo que estamos viendo en este gráfico es cuál es la tendencia de crecimiento, en qué etapa de lo que se llama el Global Business Cycle está cada una de las economías. Y aquí lo importante es enfocarse en la parte derecha de su gráfico, ¿no? Y en la parte derecha del gráfico tenemos a la economía de los Estados Unidos liderando la zona de crecimiento económico, ¿no es cierto? Lo interesante de esto es que, bueno, Estados Unidos obviamente es nuestro principal socio comercial del Ecuador y en gran parte de muchos países de América Latina y Centroamérica, ¿no es cierto? Y entonces tenemos aquí una oportunidad muy importante, ¿no es cierto? Estados Unidos, después de haber estado en la recesión económica durante el año 2009, 2010, ¿no es cierto?, finalmente muestra signos y vamos a ver con cifras que está creciendo en forma interesante. Otros países que hay que tenerlos en cuenta son el United Kingdom, ¿no es cierto?, que es Inglaterra, y básicamente el core de la Unión Europea, que serían los países que podríamos llamarle la Europa tradicional, la Europa occidental, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, países como Alemania, países como Francia, países como Holanda, como Bélgica, etcétera, ¿no es cierto?, que si bien no están creciendo demasiado, están entrando en una etapa en la cual podemos prever que al menos la gran cantidad de problemas económicos que tuvieron en los últimos 3 o 4 años se está superando. Otros países que en realidad están más bien preocupando, ¿no es cierto?, son países relacionados con el Asia, ¿no? Entonces está China, ahí está Corea, ahí está India, y le sigue también en esa misma línea punteada que ustedes pueden ver en el gráfico, le sigue Canadá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas economías y por qué están con una línea punteada? Porque, bueno, están por encima de la línea de crecimiento económico, ¿no es cierto?, pero para estas economías crecer a las tasas que están creciendo significa que están en realidad en una etapa de una especie de enfriamiento económico o están creciendo por abajo de su potencial tradicional, ¿no es cierto? Entonces el caso de China es muy claro, el caso de China está creciendo hoy por hoy a alrededor del 7%, vamos a ver unas cifras más actualizadas de esto, pero para China esto es bastante malo, es un crecimiento que está por debajo de su promedio histórico, aunque el promedio histórico de China lastimosamente está entrando en un nuevo normal. También voy a hablar sobre esto en un momento más. Y de este gráfico quizás lo otro adicional que hay que revisar es el tema de Latinoamérica. Entonces fíjense para comenzar que este gráfico tiene que ver con lo que estaba pasando en el mundo en el primer trimestre del año, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué les traigo un gráfico como este cuando estamos terminando el año 2015? Porque quiero que vean cómo veíamos el mundo a inicios de año y cómo ha cambiado la tendencia para bien o para mal dependiendo de uno dónde se encuentra. En el caso de América Latina, ustedes pueden ver que estábamos entrando, digamos, en la caída de la ola, ¿no es cierto?, en la parte ya de decrecimiento, y hoy por hoy, ¿no es cierto?, unos 6 a 9 meses después de este gráfico que estamos viendo, hacia el final de este año, tenemos que América Latina ya no está entrando en la caída de la ola, sino que realmente está con crecimiento negativo, ¿no? Es decir, ya estaría entrando en la parte baja del gráfico. ¿Qué significa esto? Esto es obviamente un promedio, y hay países que crecen y que decrecen, y vamos a ver cuáles son los que están haciendo. Pero en términos generales, ¿cuál es la conclusión de este gráfico? La conclusión es que hay una
crisis en el Ecuador, hay una crisis en América Latina, pero el contexto mundial todavía no es tan malo como el contexto mundial del año 2009. De hecho, es totalmente diferente. En el año 2009 teníamos una crisis económica mundial, una crisis económica global, que terminó pegándole al Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, liderada por Estados Unidos, liderada por Europa, que después se contagió a otros países del mundo y obviamente le contagió también a América Latina. Hoy tenemos una crisis mucho más latinoamericana, una crisis de los commodities, una crisis del petróleo, una crisis de balanza de pagos en varios países, y esto está afectando más a las economías internamente y no tanto por un contexto mundial tan adverso. Obviamente hay efectos internacionales que nos pegan directamente al Ecuador, como la caída del precio del petróleo, la caída de los precios de los commodities que exportamos y la apreciación del dólar, pero básicamente es una nueva crisis a la cual hay que enfrentarla con diferentes políticas económicas que las que utilizamos en el año 2009. Veamos algunas cifras muy rápidamente, ¿no es cierto? Cifras de proyecciones del FMI hechas a julio del 2015. Tengo unas proyecciones un poquito más nuevas, pero quiero mostrarles lo que se veía hasta hace poquito. En el caso de Estados Unidos, teníamos previsiones que al 2015, por ejemplo, Estados Unidos estaría creciendo al 2,5% y el próximo año al 3%. Ustedes ven que esto es por encima de la tasa de natalidad de Estados Unidos, es decir, hay un crecimiento ya real positivo, lo cual es bueno. Estados Unidos está agregando valor a su economía, está agregando empleo, es decir, hay dinamismo ahí, y entonces esto nos podría abrir una puerta en los próximos, no estoy hablando en los próximos 3-4 años, estoy hablando en los próximos 6 meses a un año, de venderle cosas al mercado norteamericano, que está creciendo, ¿no es cierto? Tenemos la zona euro, Europa, con un crecimiento bastante pobre, bastante mediocre de 1,5% o 1,7% para el próximo año, pero a pesar de que es un crecimiento malo, es positivo, ¿no es cierto? Y la tendencia es positiva, y esto es importante recalcarlo. Un país que preocupa mucho al mundo y al Ecuador es Rusia, ¿no es cierto? Este año se proyecta que el de crecimiento de la economía rusa sea del 3,4%, algunos proyectan que incluso quizás sea incluso mayor la caída de Rusia, no es decir, superior a este 3,4% en términos negativos, y el próximo año el crecimiento de Rusia será casi nulo o manteniéndose en las cifras negativas, lo cual ya hablaría de una recesión muy importante en la economía rusa, y esto le pega obviamente a los países que exportan materias primas, que exportan productos hacia Rusia, uno de los cuales más importantes es el Ecuador, y que tiene varios productos frutícolas, ¿no es cierto? Varias exportaciones tradicionales, no tradicionales en el mercado ruso, sobre todo el tema de flores, por ejemplo, tremendamente afectado. Sobre China, mencionamos hace un momentito, después de una tasa de crecimiento superior al 10% en años atrás, ¿no es cierto? Que después bajaron a 9, se mantuvieron en 7, el crecimiento económico de China está más o menos en ese rubro, ¿no es cierto? Entre un 6,8 o 7%, no va a ser mucho más, incluso disminuyendo en los próximos años, dependiendo de qué pase con la economía y la demanda interna en China. Sobre América Latina y el resto del mundo, y sobre todo América del Sur, vamos a hablar en un momentito más. Fíjense en este gráfico que tengo acá. Este es muy rápidamente un gráfico que nos permite ver cuáles son los ganadores y perdedores de tener un precio de petróleo bajo. Entonces, básicamente los que están en verde son ganadores y los que están en rojo son los que pierden muchísimo dinero, los que están en color naranja son los que están en nivel intermedio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los que más ganan? Gana Europa, gana Estados Unidos y gana el Asia. Esto es importante, es interesante porque si bien la caída de los precios del petróleo nos afecta mucho a América Latina y en especial al Ecuador, ¿no es cierto? Como estamos sintiendo la crisis actual, hay oportunidades de venderles a estos países que están en verde porque obviamente ellos están teniendo ahorros importantes, el consumidor está sintiendo unos ahorros importantes de tener un precio de petróleo bajo en el mundo que se traduce en menores costos de energía en términos generales. Los países que más pierden en este contexto son Rusia, ¿no es cierto? Otra vez este país que va a tener una serie de complicaciones económicas en los próximos años y va a afectar a las importaciones de sus productos provenientes del Ecuador y América Latina. El norte de África o en África en general tiene problemas por la caída del precio del petróleo, y después las personas del Oriente Medio o los países del Oriente Medio, ¿no es cierto?, que tienen una de las caídas más grandes en sus ingresos, obviamente por la política o la estrategia que están teniendo de mantener una especie de market share creciente en el mercado mundial, sacrificando un poco la rentabilidad del tema petrolero con tal de entre comillas, destruirles a los petroleros norteamericanos que producen shale oil o la nueva tecnología del fracking, para que Estados Unidos no se meta en los mercados y que pueda seguir siendo el Oriente Medio quien controle un poco el mercado mundial. Esa es la estrategia que hace que ellos pierdan mucho dinero, obviamente tratando de ganar market share a futuro. América Latina, Canadá y Noruega también afectadas, un poco menos que otros países, pero obviamente para América Latina perder lo que ponemos aquí, $60 billones, es mucho dinero, ¿sí? Veamos algunos datos más.
algunas estimaciones ahora sí bastante recientes del FMI, y ahí podemos ver ya lo que pasa con nuestro continente o con nuestro subcontinente, ¿no es cierto? Veamos lo que pasa en América Latina y comencemos por el caso del Ecuador. Entonces, ¿qué va a pasar con el Ecuador? Según el FMI, las proyecciones son que vamos a estar creciendo este año al menos 0,6%, ¿no es cierto? Ya es negativo. De hecho, de paso, tuvimos 2 primeros trimestres de crecimiento económico, lo cual nos pone en términos objetivos, ¿no es cierto? En términos económicos, en una recesión técnica, y no se prevé que los próximos 2 trimestres del año 2015, es decir, ya están pasando, ¿no es cierto?, pero las estimaciones siempre vienen un poco retrasadas, vayan a ser mucho mejor que esto. Es decir, vamos a terminar este año con un decrecimiento económico importante. ¿Qué va a pasar el próximo año? El FMI, ustedes pueden ver, el año 2016 nos pone que vamos a tener una tasa de crecimiento del 0,06%. Es decir, en términos reales es un 0% de crecimiento económico el próximo año, e incluso algunos analistas le ponen que esto podría volver a ser negativo dependiendo de qué pase en términos del petróleo a nivel internacional y qué es lo que haga el gobierno, sobre todo desde el punto de vista de política económica y política de inversión, ¿no es cierto? Y en los próximos años se estima que el crecimiento económico del Ecuador va a ser muy, muy bajito, ¿no es cierto? Por ejemplo, el año 2017 nos pone el FMI con un crecimiento del 0,6%, pero diagnosticar o hacer una proyección más allá de esto no es muy técnico, no es muy adecuado, porque las condiciones internacionales y las condiciones internas en América Latina fluctúan demasiadas, son muy variables, y entonces no me arriesgaría yo a ver mucho más allá de esto. Simplemente hay que tener en cuenta que las condiciones son complicadas. ¿Qué está pasando muy rápidamente con otros países de América Latina? América Latina tiene problemas sobre todo en Argentina, Brasil y Venezuela. Esos son los 3 otros países que están en problemas, y sobre todo este año son principalmente Brasil, ¿no es cierto?, que decrece en un menos 3%, el Ecuador, que ya dijimos que también decrece, y la economía de Venezuela, que es, según Bloomberg, un artículo publicado por Bloomberg hace poquito tiempo, es la economía peor administrada y peor manejada del mundo, ¿no?, con una tasa de decrecimiento económico del menos 10%, y se espera que el próximo año sea del menos 6%, lo cual podría ser bastante más dependiendo de las condiciones económicas internas de Venezuela. Es un país, es un estado inviable en este momento, inviable socialmente, inviable económicamente, que obviamente va a tener una serie de problemas políticos, económicos y sociales dentro de los próximos no años, sino meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hay países que entran en problemas, crisis que se profundizan, ¿no es cierto? Se espera que, por ejemplo, la economía de Argentina el próximo año esté decreciendo con respecto a lo que ha pasado en el año 2015, pero en general hay algunos países de América Latina que logran capear un poco la crisis. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de, veamos, Panamá, ¿no es cierto? Una economía dolarizada, pero que se basa mucho en los servicios del Canal de Panamá y servicios financieros, servicios inmobiliarios y demás. Es una economía diferente a la ecuatoriana, pero que es interesante compararla, ¿no? Entonces tenemos el caso de Panamá. Panamá crece al 6%, ¿no? 6% el año pasado, 6% este año, 6% en el 2016. Se estima que por ahí va a estar su tasa de crecimiento, es un crecimiento muy importante en un momento de crisis. Una economía como la boliviana, por ejemplo, que pasa de crecer del 5% y se mantiene en un 4, 3,5%, es un crecimiento importante teniendo en cuenta que las condiciones tampoco son muy buenas. Y las economías de Centroamérica, que también entran en una etapa de crecimiento económico, pero menos fuerte. ¿Qué es lo que está pasando en términos generales? Que la economía del Ecuador decrece más que algunas de sus economías de tamaños similares o niveles de desarrollo similares a la ecuatoriana. Entonces, efectivamente, tenemos una recesión económica, estamos en una crisis, es complicada y hay que comenzar a entender esto. Mientras mejor lo entienda el gobierno, las empresas, las familias y toda la sociedad ecuatoriana, mejores podrán ser y más rápidas podrán ser las respuestas que vamos a tomar. En un siguiente video vamos a ir analizando qué es lo que está pasando internamente, el tema de China, el tema del gasto público, el tema de la inversión y algunos efectos que puede tener esto sobre las empresas y las estrategias empresariales. Gracias.